Listo, ahora vamos, Nati. Hola, buenas tardes, bienvenidas. Como decía Mane, hoy día nos convoca una pequeña capacitación que va enfocada principalmente al autocuidado, a la gestión de las emociones, a cómo trabajarlas y en algunos momentos, o sea, también vinculado a la aromaterapia, ¿ya? Principalmente asociada a emociones, pero si no tenemos bien analizado cuáles son las emociones, no tenemos bien identificado, ni para nosotros y para las consultoras, ni para sus clientes va a poder ser efectivo, ¿ya? Porque vamos a ir viendo que muchas veces las emociones no están tan fácilmente identificadas y aparece otra que intenta ponerse como principal cuando en realidad se está encubriendo otra emoción que es de base. Entonces es súper importante que podamos identificar esto tanto para nosotros en lo personal como para nuestro ejercicio en cualquier área, pero principalmente como asociada a la consultoría también, ¿ya? Viendo, pudiendo hacer la gestión de emociones tanto con nosotros como para poder ir indagando en nuestros clientes y tener claro cómo poder ayudar, ¿ya? Vamos a compartir entonces. No puedo iniciar la función de compartir pantalla, me dice. Ya. Ahí sí que sí. Compartir pantalla. Sí. Ya, ahí se ve la pantalla completa. ¿Sí? Ya. Sí. Ya, súper. Bueno, como les decía Mane, yo soy psicóloga con formación clínica comunitaria. Por lo tanto, el enfoque que le he querido dar a esto también tiene harto que ver con gestionar las emociones desde lo individual, pero obviamente sin poder dejar nunca de lado el contexto, la cultura, la familia, lo vincular, que es de todas maneras donde nos movemos, ¿ya? Porque definitivamente no estamos, si bien venimos con nuestra carga, con nuestro temperamento, que es, originalmente nacemos con eso, todas las circunstancias, la historia, el contexto, los otros, van marcando también cómo nos relacionamos con nosotros, con ellos y con nuestras emociones, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo de a poquito cómo, en general, un macro de emociones para después ir viendo ciertas estrategias a lo mejor de gestión de emociones, ¿ya? Si alguien tiene alguna duda me puede ir interrumpiendo también. Me cuesta mucho hacer dos cosas a la vez, así que mirar el chat y hablar no creo que pueda, así que me interrumpen nomás entre medio, ¿ya? Si hay algún comentario, duda de por medio. Ya. Algunos comentarios iniciales generales sobre emociones. Todas las emociones tienen una función de supervivencia y adaptación, ¿ya? Las emociones, como son algo que no tiene mayor procesamiento, son bastante automáticas, ¿ya? Por lo tanto,
a nuestro nivel de evolución probablemente ya no tendríamos que tener ese nivel de activación asociado a la emoción, ¿ya? Pero como nuestra evolución nos va dejando ciertas cosas que nos van sirviendo, todavía necesitamos, por ejemplo, todavía se activa el escape, el ataque o la huida ante el miedo, ¿ya? Porque sigue siendo todavía parte de, o sea, necesario para nuestra sobrevivencia. Ya no como a nivel cavernícola, por ejemplo, ya no estamos sujetos a tanta exposición como a un depredador, pero aún así el miedo tiene la función de protegernos ante ciertas situaciones que actualmente siguen siendo de peligro, ¿ya? Y obviamente nuestro actuar puede ser o nos paralizamos, huimos o atacamos, ¿ya? Y eso es súper fácil verlo con el miedo en particular, que tenemos esas 3 respuestas claras. Esas eran las respuestas originales en la primera etapa de la evolución, pero ahora también, de una forma un poquito más elaborada, pero también tenemos esas respuestas base, ¿ya? ¿Y por qué se activan así? Porque actúan a nivel del sistema límbico. El sistema límbico es un cerebro que es un cerebro automático, donde ahí se aloja toda la parte emocional que no requiere mucho procesamiento, ¿ya? Entonces, ese sistema, si bien es un sistema más evolucionado que el cerebro reptiliano, que le llamaban, que tiene que ver con la respiración, con todos los mecanismos básicos para sobrevivir, el sistema límbico es un poquito más, es como un paso siguiente, donde si sentimos pena, ¡fua!, se activa. Si sentimos miedo, también se activa de la forma en que estamos acostumbrados cada uno a reaccionar ante cierta emoción. La alegría, por ejemplo, o la risa en este caso, si algo nos da risa, les ha pasado de repente que están súper calmados, están, no sé, tomándose algo y algo pasa que les da risa y explota la risa con todo lo que hay de por medio, ¿ya? Eso es la reacción del sistema límbico, es algo que no, una activación química que provoca que nuestras emociones se activen antes que nosotros tengamos la capacidad de procesarla, ¿ya? Ante eso no hay un mediador, o sea, la emoción está y sale, ¿ya? Por lo tanto, provoca bastantes cambios fisiológicos, ¿ya? En relación al miedo. El miedo es lo que, lo que en general a mí me gusta mucho más y me he metido más a estudiar. Por eso lo voy a ocupar varias veces en ejemplos, pero el miedo lo que provoca en sí, además de la reacción misma de la emoción, es que a nivel fisiológico provoca la dilatación de las pupilas, provoca un aumento en la adrenalina, y ese aumento de adrenalina a la vez aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión muscular, ¿ya? Entonces provoca ciertos cambios fisiológicos que no son voluntarios, ¿ya? Y muchas veces, si hay un bajo nivel de inteligencia emocional o de bajo reconocimiento del miedo, podemos andar en esas condiciones con la adrenalina alta, con todo lo que les dije, activo durante todo el día sin darnos cuenta que estamos asustados, ¿ya? Que viene asociado también a la ansiedad, viene asociado a las crisis de pánico, o a la tensión muscular en general. Uno de repente anda todo el día tenso sin darse cuenta, funcionando, y cuando llega a la casa después, cuando ya logra estar relajado, se da cuenta que tenía un dolor en el cuello horrible o en los hombros, ¿ya? Tiene que ver con que hay emociones que se van alojando en el cuerpo a raíz de estos cambios fisiológicos producidos por el sistema límbico, por el proceso químico que la emoción en sí nos provoca. También interfiere en la toma de decisiones. Aquí dicen, hay un dicho que menciona que idealmente no tomar decisiones ni muy felices ni muy tristes, ¿ya? Porque también, como hay un cambio químico a nivel cerebral, de neurotransmisores, de hormonas, un cambio general, también puede que en ocasiones ese cambio hormonal o ese cambio fisiológico interno
provoque que nosotros, por ejemplo, en la etapa de enamoramiento, ¿ya? Claro ejemplo ahí, la etapa de enamoramiento, todo es rosa, todo es color de rosa, ¿ya? En general uno anda con las endorfinas, que son las hormonas del amor, de la felicidad, uno anda pero mirando corazones y tirando corazones para todos lados, ¿ya? Probablemente ese no sea el mejor momento para tomar decisiones a largo plazo con una pareja, pero precisamente porque hay una química de por medio. Ahí en eso, lamentablemente, aunque nos parezca, nos cause desilusión, pero eso es producto de la química cerebral, ¿ya? Eh, entonces, De ahí viene el enamoramiento. claro, ahí está, no lo había visto así, sí, está la diferencia. Porque con eso uno no logra ver en completo a la persona. ¿Ya? Ver lo idealizado a raíz de este aroma químico del amor, pero no logra ver lo real de la persona, ¿ya? Ve a esta persona idealizada, y eso es producto de toda esta química que causa, producto de la emoción, ¿ya? Además, las emociones en sí responden a la historia vincular. Una persona que en general en su historia haya tenido unos padres o cuidadores contenedores que hayan respondido a sus necesidades, que hayan contenido sus emociones más desagradables, por decirlo así, no negativas, porque en general, como todas cumplen una función, ninguna en sí es negativa, pero hay algunas emociones que sí son más desagradables, cuando en general se cuenta originalmente desde la infancia hacia adelante con una base segura, probablemente el miedo no va a ser tan terrible o vivido o experienciado de una manera tan trágica o tan terrorífica como un niño o una persona que en su infancia o a lo largo de sus vínculos, a lo largo de la vida, ha tenido malas experiencias, que no ha sido contenido, que ha estado expuesto a maltrato, entre otros posibles traumas o experiencias traumáticas, ¿ya? Entonces, sí o sí, la emoción va a depender de la historia vincular, ¿ya? En este segundo caso, asociado a quienes tengan historia de trauma o historia un poco más difícil asociada a lo vincular y a los cuidados, es importante destacar que en relación al miedo, que siempre, en todo momento, no en tanta intensidad, pero en todo momento el sistema límbico se mantiene en alerta, ¿ya? Esto que yo les decía de estar con la adrenalina alta, para personas que tienen una historia difícil, de una historia de vida, especialmente asociada a los vínculos con otros, el sistema límbico está totalmente activo, ¿ya? Por lo tanto, y ahí rescato una frase que dice que cada uno, que hay que cuidar cómo tratamos al otro porque nadie sabe cuál es la mochila que anda trayendo el otro. Yo perfectamente, si yo le digo, ¡ay, creo que andáis pesado hoy día! A una persona que tenga, que esté más susceptible, que esté con su sistema límbico o el miedo o el ataque activo constantemente, probablemente va a reaccionar de una manera bastante diferente a alguien que en general tenga su nivel de cortisol, que es la hormona del estrés en general, su nivel de cortisol normal, ¿ya? Entonces sí o sí responde la emoción, y la respuesta que una persona dé a esa emoción va a depender de su historia, ¿ya? Y por supuesto no podemos dejar de lado los mandatos familiares y los mandatos culturales, ¿ya? La respuesta emocional de cada persona va a estar sí o sí marcada o mediada
por aquellos mandatos familiares. Por ejemplo, hay familias donde el enojo no es algo permitido, ya desde chico, desde la infancia. No, es que no puede, se enoja, castigado, o no se permite enojarse, ¿ya? Mientras tanto, hay familias donde el enojo, si bien no es agradable, se acepta, se trata, se contiene y se conversa. Y, por tanto, enojarse o no es una cosa más dentro de la dinámica familiar, ¿ya? Y por otro lado, lo cultural, que la cultura, aunque no queramos, nos impregna, pero recuerden que los hombres no lloran, ese es un mandato cultural, ¿ya? Por lo tanto, tenemos muchas emociones asociadas a la tristeza, el decaimiento, entre otras, principalmente la tristeza en hombres es mucho más difícil de expresar y de evidenciar en ellos, ¿ya? A diferencia de las mujeres, que para nosotras, por un tema de crianza y de cultura, el enojo es mucho menos permitido, ¿ya? En general, a nosotras se nos permite expresar más la pena, y no sé si les pasa que, si les ha pasado algún momento que se enoja mucho, 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 pero lo que sale es pena, es llanto, y están enojadas, pero enojadísimas, pero sale llanto, ¿ya? Y por otro lado, hay muchos hombres que no logran expresar la pena y lo que sale es rabia, 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 enojo, 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 y uno no entiende de repente qué pasa, porque la situación que a lo mejor provocó ese enojo, según nosotras, y lo hago súper súper a nivel macro, según nosotras debiera ser pena, pero no, le provoca rabia, ¿ya? Estamos medio cruzados en eso. Y no es fortuito que muchas mujeres estemos, o sea, que a nivel nacional y en general, a nivel internacional también, pero particularmente en nuestra realidad, haya muchas mujeres más diagnosticadas con depresión y muchos hombres más diagnosticados con descontrol de impulso asociado a ira o con alcoholismo, ¿ya? Y el alcoholismo, ¿por qué? Por una cosa súper metafórica, se tragan la pena, ¿ya? Es una metáfora que está es súper clara, se traga la pena. ¿Por qué? Porque socialmente no está permitido expresarla, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? ¿Estamos claritas? Voy a revisar el chat para ver si... No, todo claro. Ya, súper. En el sistema límbico se grabó la película intensamente, claro. Ya, estoy atrasada para eso, pero... Sí, quiero ir voy como conversando contigo a medida que vas hablando, porque lo encuentro todo tan intensamente interesante. Así que lo voy a ir escribiendo en el chat para ir interrumpiendo yo. Pero interrumpe nomás porque voy a ir leyendo, voy a ir hablando y después de eso voy a leer. Ya, voy a tirar un... Dicen que las mujeres podemos hacer varias cosas a la vez, pero mi cerebro tiene un funcionamiento masculino, entonces no me funciona así. De a una nomás. Sí. No, una sola. Oye, aquí por quién avanza. A ver. Ahí. Una, pero bien hecho. Ya, por eso voy a hablar y después reviso el chat si hay algo, pero interrúmpanme nomás y la idea es que vayamos conversando en esto. No, si hay dudas. Vamos bacán, Nati. Se está entendiendo todo. Al menos yo lo voy como persiguiendo así como... Así que bacán. Se agradece. Ya, buena. Ya, emociones básicas. Hay, bueno, en nuestro mundo occidental aparecen 6 emociones básicas, ya que en el mundo occidental en general tenemos mucho más restringida la expresión de emociones, ya por lo tanto somos más cuadrados en eso y un poco más recatados. Si nos vamos para el mundo más al oriente
y para otros continentes que son un poco con unas culturas bastante diferentes y más centrado en lo humano que en... Oh, ya me va a salir la crítica, más centrado en lo humano que en lo económico. Tenemos, las demás culturas, las culturas orientales, tienen cientos de emociones, ¿ya? Y palabras que no, hay palabras en distintos idiomas que no las podríamos traducir nosotros para alguna emoción nuestra, porque no está dentro de nuestra gama de emociones identificadas, ¿ya? Así que nos vamos a remitir exclusivamente a las emociones básicas que están acá expuestas. La felicidad claramente es una de las emociones que es más agradable, yo diría más bien alegría que felicidad, pero en general claramente es para mostrar agrado, ¿ya? La tristeza para asimilar ciertas situaciones negativas, ¿ya? Su función aquí, la función, y que claramente mucha gente, me incluyo, no ocupamos, no recurrimos, no le hacemos caso a la función de la tristeza, es asociado al buscar ayuda, a pedir ayuda, a vincularnos con otros, ¿ya? Porque además, vuelvo a la cultura, además dentro de nuestra cultura, la tristeza es símbolo de debilidad, ¿ya? Por lo tanto, el buscar ayuda se manifiesta como chuta, que es débil, o se puso a llorar en una situación, oh, qué débil, ¿ya? Es por eso que la gente demora tanto tiempo, o muchas personas, muchos pacientes, por ejemplo, demoran tanto tiempo en llegar a consultar, porque como estamos obligados a funcionar dentro de un mundo con la menor posibilidad de expresión de emociones, cuando estamos tristes nos cuesta decir, ¿saben qué? Me siento triste, necesito parar un poco. Un botón de esto es que nosotros por ley tenemos 2 días después que muere el padre, la madre, un hijo o el cónyuge, tenemos 2 días para vivir el duelo, por ley. Se nos autoriza a faltar a nuestros trabajos 2 días. En 2 días tenemos que resolver nuestro duelo, arreglar la vida y volver al tercer día a trabajar, ¿ya? Eso es un botón de la poca validez que tienen este tipo de emociones a nivel cultural, a nivel social en general, ¿ya? El miedo obviamente nos permite anticiparnos situaciones peligrosas y mantener la sobrevivencia, como decíamos al inicio. Si vamos, por ejemplo, caminando, ¿somos puras mujeres o no? Acá. Sí, me parece que sí. Sí, ya. Con ¿Les ha confianza, pasado? ya. ¿Les ha pasado? O quiero a ver si alguna les ha pasado. Que van de repente caminando sola, o bueno, ahora no se puede salir mucho, pero que en algún momento andaban carreteando y van solas de vuelta a la casa y se encuentran con un grupo de gente, hombres particularmente, en la misma calle donde están. ¿Les ha pasado que se empiezan a preocupar, empiezan a caminar más rapidito, que les empieza a latir más fuerte el corazón y que deciden cruzar la calle para evitar? ¿Sí? Ya. Eso sería parte de... A ver el chat. Sí. Sí, eso sería parte clara de una de las... Sí. No sé por qué no me sorprende. Entonces, ahí se activa el miedo. Y el miedo ante eso, porque podría ser que esa reacción sea exagerada, pero por otro lado podría ser también que esa situación sea un peligro real, ¿ya? Por lo tanto, el miedo se activa, independiente de la consecuencia, el miedo se activa igual. ¿Y qué nos permite? Sobrevivir. Lo que hacemos ahí es anticiparnos, tomar alguna decisión en pro de la sobrevivencia, ¿y qué hacemos? Cruzamos, ¿ya? El enojo.
El enojo sirve, cumple la función ahí para defendernos de agresiones, ¿ya? En general viene muy asociado el enojo a la sensación de injusticia, ¿ya? No, me callo, me autocensuré, así que iba a lo cultural, pero no. En general el enojo tiende a hacer el contrario del miedo, a defender. En algunas personas reaccionan al enojo con ataque, ¿ya? Porque también el enojo se vincula harto al miedo, ¿ya? Pero la principal razón que va asociada al enojo es esta sensación de injusticia, ¿ya? La sorpresa, por otro lado, nos ayuda a concentrarnos un poco más en el ambiente, ante algunos cambios. Nati, yo quería aportar una cosita del enojo, que también el enojo nos sirve para poder hacernos respetar, porque muchas veces, claro, ahí viene todo un tema de un trabajo de poder aprender a cómo manifestar nuestras emociones, pero cuando logramos hacerlo y no reprimimos el enojo, muchas veces con esta emoción nosotros podemos hacernos respetar. Cuando se nos pasa a llevar y no activamos esta emoción, nos estamos pasando, o sea, nos estamos como dejando pasar a llevar. En el fondo es eso, es como poder defendernos, como bien lo pusiste ahí, para cuando nos sentimos humillados, cuando sentimos que algo no es justo, también tiene que ver con eso. Sí, gracias, Mane. Justamente esa sensación de injusticia es como, pero ¿por qué yo no me merezco que me traten así? ¿Ya? Y va asociado con también cómo aprendemos a poner límites, ¿ya? Si yo siento que es injusto que a mí me traten así, ¿cómo reacciono para poner ese límite? ¿Ya? Ahora, si la otra persona está o no de acuerdo con los límites que yo ponga, es otro cuento. Capaz que también se enoje porque para esa persona a lo mejor va a ser injusto lo que yo le estoy diciendo, pero tiene que ver con esto, con el poner límites, con marcar claramente qué es lo que nosotros aceptamos y qué es lo que no. ¿Ya? Súper. Ya, asociada a la sorpresa. No, la sorpresa en general nos ayuda a estar un poco más presentes, más atentos. Más atentos a los cambios del ambiente y la otra emoción que aparece aquí es el asco, que así como el miedo nos alerta ante ciertas situaciones peligrosas, el asco en este caso también nos cumple más o menos una función, pero ya más biológica. O sea, esto se ve mal, esto puede atentar contra mi vida de alguna forma y que mejor no me acerco. ¿Ya? Obviamente en menor intensidad que el miedo, pero también tiene una función netamente de sobrevivencia. ¿Ya? ¿Qué hacemos nosotros habitualmente con las emociones o en general? ¿Por qué no toma? Y aquí puse nuestras sinergias. Si bien nosotros hacemos ciertas cosas, cuando hay algo de eso que no está muy, muy vivo, buscamos ciertas soluciones, ¿ya? Si hay alguna emoción que esté un poco más en desequilibrio, intentamos encontrar. En este caso nosotros creemos y confiamos en nuestra bendita aromaterapia, que claramente nos ayuda y nos ayuda a cambiar nuestro estado de ánimo. Si necesitamos relajarnos, si estamos más ansiosas, buscamos alguna forma de poder bajar, de poder relajarnos, ¿ya? Si andamos de caída, buscamos algo que nos reanime, ¿ya? En general, cada vez que necesitamos, que hay una necesidad, una emoción en desequilibrio, siempre intentamos encontrar aquello que nos vaya dando ese equilibrio, ¿ya? Pero hay ciertas cosas que nos colaboran para eso. Ahora, para poder trabajar
específicamente en eso necesitamos ya indagar un poco más y mirar todo lo que hablábamos al inicio, estas generalidades, mirar nuestra historia, mirar... Me voy a adelantar. Necesitamos gestionar nuestras emociones. ¿Ya? Aquí solo voy a nombrar esto porque voy detallando después. Entonces, primero necesitamos percibir las emociones. Aquí hay algo, aquí algo pasa. ¿Ya? Lo primero es que algo me pasa. ¿Ya? Lo siguiente, comprender la emoción. Ya, algo me pasa. ¿Qué es y por qué me pasa? Utilizar esa emoción. Ya hablábamos que toda emoción tiene un objetivo. Entonces, ya, siento esto, que muchas veces no sabemos qué es lo que pasa, pero algo pasa. Comprender la emoción, identificarla, el saber por qué pasó, utilizar la emoción, ya, me pasó esto, entonces a lo mejor puede que esta emoción esté cumpliendo esta función, y cómo la manejo, cómo me doy esa vuelta para decir, ya, sí, me pasa esto, por lo tanto, actúo de esta forma para poder expresar y manejar. ¿Ya? Primero, entender para qué funciona la emoción. ¿Ya? Lo que veíamos al inicio tiene funciones adaptativas. En general preparan el organismo para una acción o para poder acomodarse. ¿Ya? Acomodarse a los cambios, acomodarse a las situaciones que eventualmente podrían generar alguna crisis, pero que al momento de gestionar bien esta emoción nos va a permitir adaptarnos de una forma mucho más sana al entorno y a las personas. ¿Ya? La función social de la emoción es que comunica nuestro estado. Y con eso también alertamos al resto. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha tocado llegar de repente al trabajo y alguien dice, no, hoy día la Juanita llegó de mal, así que no hay que hablarle. ¿Ya? No sé si eso les ha pasado, no sé si será tan frecuente, pero de repente eso pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona llegó en un estado que a lo mejor nadie no le ha dicho nada, pero está comunicando de cierta forma y está queriendo decir que hoy día la verdad es que no quiere contacto con otros. ¿Ya? Uno de los axiomas de la comunicación es que es imposible no comunicar. Por lo tanto, mi cara va a decir inmediatamente si quiero o no cercanía. ¿Ya? Ahora por un tema tecnológico, muchos andamos con los audífonos puestos siempre cuando vamos en la calle, lo poco que salimos algunos, pero cuando estamos en la calle andamos con audífonos. Probablemente eso también comunique que en realidad no queremos mucha cercanía en ese momento con las personas que están a nuestro alrededor. ¿Ya? Y si alguien nos habla, una de dos. O a la mala nos sacamos los audífonos o nos hacemos los que no escuchamos. ¿Ya? Entonces quiere decir que en realidad no estamos disponibles para comunicarnos con otros. ¿Ya? Por lo tanto, cumple la función social esa emoción. Y la función motivacional, ¿ya? Mueve la acción en sí. El enojo probablemente me va a motivar a poner estos límites. ¿Ya? La alegría nos puede motivar a hacer tantas cosas de por medio. El miedo también a tomar ciertas decisiones, a hacer ciertas cosas, como el ejemplo que veíamos. ¿Ya? Entonces, sí o sí, lo ideal, lo primero, es identificar para cuál es el objetivo, para qué me está sirviendo esta emoción. Pero, siempre y cuando sepamos detectar qué emoción es. ¿Ya? ¿Les ha pasado de repente que sienten que les empieza a doler la guatita, la guatita, la guatita, la guatita, o después les empieza a doler la cabeza, o de repente se empiezan a sentir un poco más inquietos, pero en realidad no es una emoción en sí, no le ponen atención?
muchas veces al no poner la atención, y esto lo conversé con la Mane y con la Lore también hace poquito, uy, ¿por qué se me cambió? Hace poco que de repente nos hacemos los locos al identificar ciertas emociones, ¿ya? Y la emoción aparece y aparece y aparece y aparece y nosotros no queremos hacerle caso nomás. Pero como esta emoción tiene cierta expresión fisiológica también, de alguna forma se va a expresar a través del cuerpo. El cuerpo habla lo que la boca calla. Entonces, si nosotros no identificamos la emoción que estamos sintiendo, o si la identificamos y nos hacemos los locos, de alguna forma se va a expresar esa emoción, ¿ya? Es como cuando nos ponemos nerviosos por algo. Empezamos a darle vuelta, o darle vuelta desde acá, o nuestro cuerpo empieza a expresar de alguna forma, y nosotros no queremos asumir que en realidad estamos nerviosos, ¿ya? Pero es evidente que es así, ¿ya? O también la ansiedad sirve en ciertas ocasiones para encubrir la pena. Hay muchas personas que se ponen a hacer muchas cosas, comienza a aparecer estas ganas de arrancar, del síndrome del guitamarina que le dicen, de querer arrancar, de salir, pero en realidad es por este miedo mayor de hacerse cargo de que hay una pena de por medio o que hay una emoción que en realidad nos es más desagradable que la ansiedad misma, entonces preferimos inconscientemente expresarla de otra forma, pero es una forma de evadir al final. Entonces lo importante es que tanto para nosotros como para las personas a las que frecuentamos o clientes en este caso como consultora, es poder identificar cuál es la emoción que está a la base realmente, ¿ya? Y eso implica una conversación o con uno mismo o con el otro para poder empezar a buscar qué pasa, qué pasa, qué te pasó, a causa de qué surgió esta emoción, en qué momento, desde cuándo, qué pasó en ese momento justo que después siguió y esto fue creciendo, o que empezaste a sentir X síntomas, no sé, la opresión en el pecho, ya, ¿desde cuándo? ¿Qué pasó? ¿Ya? Entonces es súper importante ser súper consciente de nosotros mismos, en este caso, de nosotros mismos, ir identificando cuál es la emoción a la base, ¿ya? Y también cuál es la emoción a la base y por qué le estamos sacando el quite, ¿ya? Evidenciar si es pena, por qué es pena y por qué a lo mejor estoy sintiendo otra emoción que no quiero hacerme cargo de esa pena, ¿ya? Y así con otras emociones. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ya. Conocer las herramientas de gestión emocional. Aquí es súper importante, como les decía, primero identificar y lo otro ver qué hacemos con esa emoción, ¿ya? Si sentimos enojo, hay personas que el procesamiento del enojo no hay un mediador, ¿ya? Entonces se enojan y queda la escoba. Se enojan y ¡fua! Sale todo sin mediar ningún procesamiento de por medio, sin haber procesamiento por medio. Entonces, es importante también saber qué pasa, cómo puedo expresar yo esa emoción, porque tengo que expresarla, por algo está, y algo me pasa que dice que la tengo que expresar, que me indica que debo hacerlo, pero ¿cómo lo hago de la forma más asertiva posible? ¿Ya? Por ejemplo, el tema de los límites. O sea, alguien me faltó el respeto. ¿Cómo yo logro, es decir, siento que me faltó el respeto, siento que es injusto que me trate así, siento que es necesario que yo ponga ese límite, pero ¿cuál es la forma más adecuada para hacerlo? ¿Ya? Entonces es súper importante parar un poco, respirar y empezar a pensar, sí,
debo hacerlo. La asertividad tiene que ver con decir el momento cuándo corresponde, cómo corresponde y a quién corresponde. ¿Ya? Entonces, si yo me enojo, dejo la escoba, hay personas que dicen, ya ves que yo soy súper asertiva y yo siempre digo lo que pienso. ¿Ya? Pero pueden dejar la escoba siempre y dañar a otros también. ¿Ya? Entonces la idea es decir, sí, estoy enojada, me parece que esto no corresponde, por esto, esto y esto, a la persona que corresponde, ¿ya? Porque yo me puedo ir con ese enojo y puedo cambiarme, no sé, encontrarme con otra persona y decir, ¿sabéis que me enojé con tal porque tal persona me dijo? Entonces tampoco voy a estar siendo asertiva en eso porque no le voy a estar diciendo a la persona que corresponde que hay algo que no me pareció correcto, ¿ya? O también puede ser que conversando con esta misma persona con la que me enojé en algún momento, no le haya dicho nada y puede que al mes siguiente surja algún comentario y yo le diga, que sabéis que tú la otra vez me dijiste esto, entonces a mí no me pareció que... ¿ya? Eso en sí no es ser asertivo. Lo ideal es que la emoción, cualquier tipo, aquí lo estoy poniendo como el enojo como ejemplo, pero cualquier emoción se exprese de la manera más asertiva posible, en el momento que corresponda, a la persona que corresponda y con las palabras que sean más adecuadas para el contexto. ¿Ya? Y aquí, ¿por qué? Porque aparece en los demás. ¿Sí? Aparece aquí en los demás. ¿Por qué? Porque la otra persona también tiene su historia, ¿ya? Y si bien yo me sentí pasada a llevar por algo tiene que estar pasando con esa persona y algo le va a pasar con lo que yo le diga, ¿ya? Por eso es súper importante también tener esa sutileza, expresarlo claramente, pero también tener la sutileza considerando que lo que probablemente a mí no me gustaría ser tratado, ser maltratado o sentir que me faltan el respeto, como pasó conmigo, ¿ya? Y ahí vienen las habilidades sociales, como les decía, la asertividad en particular para la expresión de emociones, ¿ya? Y aquí también asociado a la pena, lo que les decía, súper importante, dentro de la gestión emocional, el también tener la capacidad, así como el autocontrol, también la capacidad para pedir ayuda, ¿ya? Para tener identificado, y ¿sabes qué? En realidad hoy día no puedo con el mundo, por favor, colabórame o hazme un cariñito o siéntate al lado mío para poder pararme de nuevo, agarrar fuerza y pararme de nuevo. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Vamos? ¿Sí? Ya. Otra cosa es intentar mejorar la capacidad de vivir el presente. O sea, esta emoción me pasa a mí aquí y ahora, en este momento, por esta situación, ¿ya? Pero claramente, como veíamos al principio, no olvidar que también cómo voy a sentir esa emoción ahora en el presente va a depender de mi historia, ¿ya? Entonces, el pasado no puede quedar atrás. Lo ideal es estar súper consciente y hacer todo este proceso de chutar. Me sentí pasada a llevar por esto. Ya, está bien, me sentí, y esa es mi experiencia, sentí que me faltaron el respeto. Pero, ¿en qué otro momento de mi vida me he sentido pasada a llevar? ¿O cuál es la causa del por qué en este momento me sentí pasada a llevar? Eso responde sí o sí a la historia, ¿ya? A ver, ¿cómo llevarlo a un plano más concreto? Asociado a problemas de pareja, por ejemplo. La otra vez llegó una paciente, pucha, es que tú no me pones atención. Le decía ella a él, no me pones atención. Pues si te estoy poniendo atención, estoy conversando contigo. No, es que no me pones la atención como yo quiero que me ponga la atención.
Ya, pero ¿cómo quieres que hagas? Que quiero que estés al lado mío, que hagas lo que yo, en otras palabras, lo que yo quiero que estés acá al lado mío, que me abraces, quiero ver una película, veamos una película juntos, ¿ya? Como ciertas exigencias que en este momento son importantes, pero que probablemente eso responda a, ¿por qué hay una falta de atención, una necesidad de atención aquí? Hay que mirar para atrás, en la infancia, asociado a los padres, a lo vincular. ¿Qué pasó que exige la emoción, la atención de esa forma? ¿Ya? Y eso no lo tiene que resolver el otro, eso lo tengo que resolver yo mismo, o al menos ser consciente para no estar pidiendo que otros suplan las heridas que dejaron conmigo para atrás. ¿Ya? Entonces, sí, concentrarme en el presente, esto me pasa aquí ahora, ¿ya? Pero ¿por qué eso me afecta ahora? ¿Ya? Todos, por más que se hayan terapeado, por más que se hayan piticateado, por más que hayan pasado por procesos, por distintos procesos, todos tenemos ciertas heridas de infancia, ¿ya? Entonces, todos actuamos en base y funcionamos en base a eso, si es que no logramos hacerlas conscientes y trabajarlas, ¿ya? Entonces, estar ahora en el presente para resolver puntualmente la emoción que nos convoca ahora es importante, pero también tenemos que ser conscientes de de por qué esa emoción llega en estas condiciones a este momento, ¿ya? Y por otro lado también incorporar de una forma lo más esperanzadora el futuro en esto, ¿ya? Es decir, sí, tenemos esta historia, la emoción nos está pasando ahora, ¿cómo podemos hacer a través de esta gestión de emociones que nuestro futuro asociado a esta emoción sea más saludable? ¿Ya? En este mismo ejemplo de la atención. Ya, sí. Yo quería que me pusieran atención de esta forma, ahora es lo que yo quiero, pero posiblemente, espérame, pero posiblemente a futuro, si soy consciente de esto, a lo mejor vamos a poder llegar a un consenso que evidencie que en realidad sí, yo necesito atención por todo esto que me pasó para atrás, pero también, no sé por qué no se va eso, ya. No sé, ya, pero se ve bien y se ve igual. Pero en un futuro puede ser diferente, sabiendo y siendo consciente de el origen de esa historia y de esa emoción, ¿ya? Entonces, la idea es mantener la esperanza en el futuro, siempre. La visión de futuro es la que nos mueve, ¿ya? Sin llegar al punto de activarse tanto en el futuro para estar ansiosos, pero sí nos genera una esperanza en el cambio, una esperanza en que, no sé si alguna está en el Descubre ahora y salió el libro, tuvimos que leer el libro El hombre en busca de sentido, ¿ya? Y que habla justamente de que es la esperanza, que todos tenemos un sentido, todos tenemos una motivación, ¿ya? Entonces, al seguir esa motivación, el seguir esa motivación y lograr esa motivación es lo que a nosotros nos mantiene vivos, ¿ya? Y eso es importante mantenerlo en este tipo en lo asociado a las emociones, ¿ya? Si bien hay una emoción ahora en particular, en un futuro va a haber una evolución de esa emoción, ¿sí? ¿Sí? Me gustaría agregar algo. Dale. Es que concuerdo absolutamente con lo que has planteado y también sobre todo con la experiencia de vida, porque creo que eso es una base fundamental en cómo nosotros gestionamos las emociones. Y mientras hablaba me acordaba de un ejemplo que para mí es muy gráfico, que es que las emociones en el interior del ser humano tienen una vibración. Y no sé si conocen
este instrumento musical que se llama diapasón. El diapasón es una herramienta que, aunque yo no la toque, si el diapasón siente una frecuencia vibratoria, va a hacer ese sonido, va a replicar ese sonido. Pasa eso con nuestras emociones propiamente tal, que a veces yo puedo estar viendo una película o alguien me contó algo, sucedió algo y yo me embarga en una emoción, pero de sobremanera. Y algo pasa en mí que ¿por qué me dolió tanto? ¿Por qué me hizo tanto daño? ¿Por qué lo estoy viviendo así? Y tiene que ver precisamente con eso, con esa experiencia guardada desde mi primera infancia o desde mi inconsciente, que la dejé ahí guardadita, registrada, pero que se activa cuando veo algo o alguien me dijo algo y sale toda esta emoción, que no la entiendo, muchas veces no la entiendo, como dices tú, a lo mejor me enojo, me voy para adentro, otras podrán estallar, son distintas formas y a lo que quería llegar es que cada ser humano es un universo, que no todos gestionamos las emociones de la misma manera, que este diapasón que nos suena en el interior tiene que ver con mi propia historia, tiene que ver cómo yo me he relacionado, tiene que ver cuál es toda la experiencia que está atrás de mi clan, donde viene toda esa carga genética donde a lo mejor hay familias donde la masculinidad es muy fuerte, entonces yo no me permito ser mayormente femenina, pero a pesar de que soy mujer y tengo hijos y todo, puede que tenga un cerebro más masculino por eso. A lo que quiero llegar es que toda esta gestión de emociones es un universo y por eso aquí es tan importante ir a lo que decías tú delante, que es el poder indagar más en la historia. Mira la historia, sí. ¿Desde cuándo está sucediendo esto? Porque yo puedo generar un problema de piel por una separación abrupta, por ejemplo. Hay una cuestión biológica que es lo que tú decías, que el cuerpo va a manifestar esa emoción que quedó encriptada. O sea, ese diapasón que hizo sonar en mí esa cuerda, se va a gestionar de tal forma de que mi cuerpo lo va a manifestar. Entonces creo que a lo que quería llegar después de toda esta vuelta es que es súper significativo el indagar, el ir más allá y el de no quedarnos como con la estructura de que la bergamota me hace generar mayor cantidad de oxitocina y voy a estar más bien, voy a estar feliz y todo, porque puede que a lo mejor me sirva más el nerolí. Siempre hay a ir a indagar, al ir a buscar y hacer este tema de la consultoría, porque cada ser humano es un universo, a todos no nos vibra la misma frecuencia, ni nos va a hacer ese sonido en nuestro diapasón interno. Sí, sí. Sí, es por eso que es tan re importante el poder identificar qué es lo que está a la base, ¿ya? Si bien, como decían, podríamos, por ejemplo, dar cierto, no sé, está deprimida bergamota, ya, pero hay algo de base, hay algo atrás, o a lo mejor hay una emoción que está, sí, hay cosas sin decir que están de por medio y a lo mejor habría otra cosa más relevante que eso. Y claramente somos historia, nuestra historia está impregnada y lo más importante es aquí, y además de indagar, es intentar hacer consciente esa historia. ¿Ya? ¿Cómo hacemos consciente esa historia para poder tenerla aquí más o menos a la mano y decir, chuta, ya, sí, esto me está pasando ahora, pero respondo así, como decías, respondo así o de forma tan intensa, por ejemplo, a esto porque está esto atrás. Aunque no lo tenga resuelto, porque nunca vamos a estar resolviendo todo, nunca vamos a tener todo resuelto. Pero al menos estar consciente de que esto me afecta de esta manera por mi historia. Intentar ser súper conscientes con nuestra historia. De esa manera también vamos a poder, en el caso de la consultoría, por ejemplo, de esa manera también vamos a poder identificar la estrategia de afrontamiento de cada persona. Y en este caso, por ejemplo, si ya yo pienso, no, está muy nerviosa, ya la banda, o está muy estresada, la banda. Pero ¿qué pasa si la ansiedad está ocultando en general la tristeza? ¿Ya? ¿Qué pasa si esta persona en general lo que le está sacando el quite es a la pena?
por lo que hablamos, por la historia, por su forma, por distintos contextos, por familia, por X cosas. Y en realidad voy a estar entregando o recomendando algo o buscando alguna solución que va a ir por otro lado. ¿Ya? Entonces sí, es re importante eso, tener como a flor de piel también esta historia para ir viendo y poder indagar en eso, tanto en nosotros como en la persona que estemos intentando ayudar. ¿Sí? Como se dice, vamos a atacar el síntoma, pero no la enfermedad. Exactamente, vamos a atacar el síntoma nomás. Pues. ¿Ya? La expresión de, pero en sí no llegar a lo profundo, al iceberg. Vamos a estar viendo lo de afuera. Oh, Maturana. Hace muy poquito falleció este biólogo que tanto nos aportó a varias áreas a muchas áreas, pero la psicología, ya que lo conozco desde ese punto. Y aquí es, sí o sí, ser más flexible a nivel cognitivo. ¿A qué viene esto? Es saber que nosotros sí o sí estamos tratando con otro. Ya aquí dice, todo vivir humano ocurre en conversaciones y es en ese espacio donde se crea la realidad en la que vivimos. Maturana planteó que existía la objetividad y la objetividad entre paréntesis. ¿Ya? La objetividad son todos estos contextos, o sea, estos consensos. ¿Sí? Esto es verde, o sea, esto es negro, esto es blanco. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, sí, también, todos de acuerdo. Pero la objetividad entre paréntesis quiere decir que existe alguna persona que realmente puede ver que eso no es negro ni es blanco, sino que es gris. Porque desde donde está parado, lo ve gris. O justamente hay un rayo de luz, de sol, de algo que hace que él lo vea desde donde está. ¿Ya? Entonces, sí o sí, como les decía al inicio, cada quien va con su propia mochila. Un argumento para obligar, sí, justamente. Tan extraño va a escribir Maturana, pero tanto que decía. En sí, justamente, estamos tratando, cada uno tiene su historia y cada uno puede estar hablando de lo mismo asociado a su propia historia. Todo lo que sale de uno, todo lo que sale de nosotros, deja entrever algo de lo que traemos. ¿Ya? Por lo tanto, es súper importante en el sentido de para gestionar las emociones, el considerar que si yo creo tener la razón, tengo la razón probablemente para mí, para mi historia y para lo que a mí me hace sentido. Pero la persona con la que estoy hablando, la persona a la que yo le estoy diciendo lo que siento, va a estar en lo cierto también, porque va a estar interpretando o hablando desde donde está. ¿Ya? Desde su historia, desde su objetividad. ¿Ya? Entonces eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Aquí cuando estamos hablando, cuando hablamos nosotros o cuando intentamos ayudar a un otro, es súper importante la empatía, no desde el, yo soy comprensiva, yo sí, o no sé si ha pasado que de repente, claro, mantener la perspectiva ahí. Hay distintas perspectivas, todo. Desde donde estemos, cada uno ve las cosas de forma diferente. Entonces, tenemos que ser súper cuidadosos de decir si es que estamos, por ejemplo, en una consultoría o si estamos con un otro que requiere ayuda, tenemos que ser súper cuidadosos de estar sobreempatizando, ¿ya? O lo otro, el estar pensando que entendemos efectivamente cómo se siente la otra persona. Porque nosotros podemos entender cómo creemos que se siente, pero nunca vamos a estar sintiendo en realidad lo que esa persona siente. ¿Ya? Aunque cada quien viva experiencias similares, y es por eso que a lo más podemos decir, sí, creo entender lo que a ti te pasa, y de esta forma te puedo ayudar, pero nunca va a ser exactamente como esa persona se esté sintiendo, porque no estamos intentamos ponernos en sus zapatos, pero no estamos en sus zapatos. ¿Ya?
Entonces, toda relación de ayuda asociada a la gestión emocional, a la expresión de emociones, tiene que ser desde este lado. Es decir, si por ejemplo nosotros estamos... si nosotros estamos intentando, por ejemplo, hacer una consultoría y empezamos a ver que nosotros nos empezamos a acordar mucho de nuestra propia historia y de lo que a nosotros nos pasa para poder ayudarle, tenemos que ser mucho más conscientes de, chuta, esto me lo estoy planteando porque es mío, pero ¿cómo pongo yo atención para recomendar lo que en realidad la persona necesita? ¿Cómo en realidad escucho yo, logro salirme un poquito, o por último dejar en stand-by mi emoción para poder poner atención al otro y trabajar con lo que esa persona necesita y no lo que yo estoy sintiendo que ella cree, o sea, lo que yo estoy sintiendo o creo que necesita el otro? ¿Ya? Separarnos un poquito de eso, hacerme cargo de mi emoción para poder escuchar al otro y así poder brindar una relación de ayuda mucho más beneficiosa. ¿Ya? ¿No, me enredé mucho o se entiende? Que de repente... Sí, se entiende. Se entiende, ya. Eso. Poner en stand-by lo de uno para mirar al otro en su historia, en su contexto, desde donde está parado. Y aquí, algo que la pandemia nos ha privado mucho, cómo más gestionamos nuestras emociones es prodigándonos espacios de autocuidado. ¿Ya? En esto yo creo que varios y varias personas hemos tenido ciertos recortes en este espacio, principalmente por un tema de no poder contar con redes directamente. O sea, la tecnología nos ayudó un montón en esta pandemia, de todas maneras, pero ese espacio de, por ejemplo, para quienes yo reconozco que soy bastante de piel, entonces el espacio del saludo con abrazo, eso es algo que a mí en lo personal me hace falta, ¿ya? Que para mí es algo de autocuidado, el juntarme con amigas, el abrazarlas, el saludarlas, el conversar de tú a tú, ¿ya? Eso es un espacio que a mí en lo personal me ha costado llevar, pero la tecnología nos ha ayudado. Pero sí o sí es importante tener algún espacio de autocuidado. ¿Por qué? Porque si no las emociones nos embargan. Las emociones se ponen muy intensas y nos superan, ¿ya? Entonces aquí algunos tipos de autocuidado: el autocuidado físico, lo básico, dormir, descansar, comer sano, idealmente hacer deportes, que también se nos ha limitado un poco los espacios de deporte, de salir, de caminar, pero buscar la forma dentro de lo posible de mantener ese espacio de autocuidado físico, ¿ya? Ya que, como sabemos, nuestro cuerpo es lo que nos mueve, ¿ya? Si físicamente no estamos en condiciones, probablemente nuestra emoción se resienta también, ¿ya? El cuidado emocional, intentar eliminar culpas dentro de lo posible, el autoperdón, intentar dentro de lo posible mantener también una actitud positiva, la autocompasión, que tiene que ver también con esto de, pucha, tengo derecho dentro de lo posible, dentro de lo posible. Es que cada quien tiene su contexto, ahí también depende. En eso depende, porque claramente hay contextos que son mucho más adversos, y por otro lado, además, siendo realista, aquí, por ejemplo, el miedo en contexto pandemia no es un miedo irracional, es un miedo real. Por lo tanto, mantener una actitud positiva asociada a pandemia, o viéndolo, por ejemplo, ya, si esto va a pasar, ya, pero ¿cuándo? Uno empieza a ponerse también
un poco más exigente en ese aspecto. Entonces sí, efectivamente, hay ciertas cosas que no nos inventamos. Que no podemos simplemente decir, ya, sí, esto ya no importa. ¿No? Si es muy difícil mantener una actitud dentro de todo positiva para ciertos aspectos en la vida, hay que empezar a ver, pues, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué me cuesta? ¿Qué es lo que en realidad está afectando más esa situación en particular? ¿Ya? Porque también probablemente responde a la historia, responde a mis necesidades que no están siendo satisfechas. Algo pasa que cuesta más en ese punto repuntar. ¿Ya? Mantener la capacidad de resiliencia, que es esta capacidad de, ya, hay condiciones adversas, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué estrategias ocupo para poder aún así salir adelante? Y el manejo del estrés, que ahí no hay una receta clara para cada uno, pero cada quien sabe cuáles son sus actividades o sus formas más claras. A mí, yo por ejemplo, dormir y leer para mí son actividades que a mí en lo personal me relajan, entonces dentro de lo posible yo las priorizo. ¿Ya? Hay otras personas que el hacer deporte les gustan más, o personas que... Cada quien sabe cuáles son sus actividades que le permiten dejar un poco de lado los pensamientos y todo lo que va dando vuelta para poder prodigar un cuidado emocional. Lo social, que lo conversamos también, saber pedir ayuda, ser escuchado, dar y recibir afectos también, e idealmente mantener relaciones sanas con nuestro entorno, dentro de lo posible, considerando el encierro también. Y estas cosas es que de repente es como un reality, las casas son como... ¿sabes? Están, pues, sí, se exacerba todo. ¿Ya? Entonces también ahí, dentro de lo posible, ir manteniendo las relaciones lo más sanas con los otros. Y cognitivo, buscar alguna estrategia también a quien le sirva la meditación, conexión con la naturaleza. Hay personas que en este tiempo, si bien no han podido salir, han empezado a llenar la casa con plantas y se han dedicado al jardín, pero en pleno. Entonces, dentro de todo, buscar a quien le haga bien ese tipo de conexión. Aquí son tips, cada quien toma lo que le sirva, no es una receta, no hay una receta para esto. De aceite. Permiso, pero tengo aquí mi... Yo también algo ahí. Y esto empezó con la pandemia, chiquilla, y yo con suerte tenía mi 3 centímetros. Sí, Y la yo también. Sí, por supuesto, también. Hoy tan necesario también disfrutar el silencio, leer, estudiar a quien... Pucha. Sí, yo reconozco que estudiar también es parte de mi autocuidado. Pero sé que para otras personas se transforma en una responsabilidad. Entonces, por eso les digo, de acá a tomar lo que para cada una le parezca más, le haga más sentido, y también plantearlo, al hacer consultoría, por ejemplo, plantearlo a las otras personas que además de, por ejemplo, si vamos a indicar algo asociado a algún producto de aromaterapia, vincularlo con alguna estrategia a hacer, ¿ya? Con alguna actividad que podamos recomendar o que la misma persona pueda plantearse para complementar, porque podemos tener una persona, por ejemplo, que llegue a nosotros y que esté tomando antidepresivos, y nosotros además le complementamos con alguna con alguna esencia, ¿ya? Pero si la persona sigue haciendo exactamente lo mismo, no le va a provocar mayor cambio.
Hay ciertas cosas que hay que incorporar para generar cambios. O si una persona llega y está intentando solucionar las cosas de la... Bueno, Einstein decía que la forma, que si una persona, no, perdón, que si la definición de locura es intentar tener resultados diferentes haciendo lo mismo. ¿Ya? Entonces aquí hay que incorporar otra cosa. Sí o sí, al momento de hacer nuestra consultoría o de hacer alguna recomendación, o nosotros querer sentirnos mejor, sí o sí tenemos que incorporar algo nuevo. Y aquí, no, nada que ver, pero yo pienso, pucha, salir a comprar, traerme algo, no, incorporar alguna actividad, alguna acción nueva que nos permita romper un poco el círculo que estamos teniendo, o el intento de solución. Si yo intento muchas veces lo mismo, voy a tener el mismo resultado. Entonces, buscar alguna otra estrategia que nos permita hacer un corte y por último, en vez de hacer el círculo, hacer un 8. Ya, que algo cambie, que algo se genere diferente. Ya, tanto para nosotros como para quien estemos intentando ayudar. ¿Ya? Y creo que con eso termina. La idea es practicarlo con nosotros y también al momento de hacer las consultorías, de tener que intentar ayudar a otros, poner en práctica esto, indagar en la historia, indagar en cómo poder saber qué cosa está a la base para poder dar una ayuda que sea más efectiva. ¿Ya? Ninguno es hombre de hojalata que no tenga corazón y no sienta, así que siempre vamos a estar sintiendo algo en algún momento. Así que somos emociones. Es importante que podamos ir siendo conscientes de eso también, y qué nos pasa, y dónde nos pasa, por ejemplo, la pena, dónde la siento, dónde se me expresa. Es súper importante ir entendiendo cómo se va manifestando en el cuerpo y en la expresión misma de si sale o no por la boca, si lo digo o no. Estar súper consciente de cómo vamos manifestando esas emociones, ¿ya? Para poder gestionarlas, para poder ver qué hacemos con ellas. ¿Ya? Eso, chiquillas. Espero que les haya servido. Maravilloso, Nati. De hecho, uniendo lo que tú estabas mencionando recién, para poder gestionarlas, para poder leerlas y no que las emociones finalmente nos terminen tirando a la cama de un sopetón porque no estamos leyéndonos, porque muchas veces nos ha pasado, porque que normalizamos lo que nos pasa, normalizamos que nos duele la espalda, normalizamos que se active el acné, normalizamos que nos duele la cabeza, y eso finalmente se va posponiendo y decimos, es normal que pase esto, si estoy estresada, si estoy encerrada, si tengo que hacer las cosas, los niños, el trabajo, y se va normalizando y a la vez nos estamos posponiendo. Finalmente, lo último que enferma es el cuerpo físico. Entonces, seguimos reprimiendo nuestras emociones, al final ellas gritan y es un grito de auxilio. Y es ahí donde nosotros decimos, ¿qué puedo hacer ahora? Entonces siempre estamos como ya, ni siquiera es preventivo, esto ya es una cosa de supervivencia, como dijiste al principio. Y por eso encuentro que esta capacitación ha sido sumamente valiosa y de verdad que te agradezco toda la información que nos has compartido, todos los conocimientos, a María José también. Creo que es muy importante hacer esto. La Kim dice que le cayó como anillo al dedo esta reunión. De verdad que se agradece tanto en estos tiempos porque ese ejercicio quizás algunas personas lo tenemos un poquito más avanzado de irnos leyendo. Pero también nos pasa que, por ejemplo, yo no me doy cuenta hasta qué punto de estrés estoy si no me veo el acné en la cara que ya me comen. Entonces, estoy como actuando cuando ya la cosa ya está brotando. Entonces, de verdad que full gratitud, muchos conocimientos hoy día, así que a tomar nota, a practicar. Si alguien, chiquillas, ahora quiere compartir algo,
están los micrófonos abiertos para que puedan hacerlo por estas instancias. La Rocío dice que somos dos, que le comenté. Sí, me comentaba toda la reunión por el teléfono y sacando fotos. Estamos muy, muy agradecidas. Ay, voy a dejar de